Hola a todos, buenos días. Por favor, confírmenme que se escucha bien. Hola, profe, se Hola, escucha hola. bien. Ya, buenísimo. Ya chicos, hoy día vamos a continuar con clases de histología. Vamos a hablar hoy día de la histología del esmalte dentario, ¿vale? Son dos clases. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Si hacemos una, luego hacemos un break pequeño y seguimos con la siguiente, ¿vale? Porque ambas clases son de esmalte, ¿bien? Los objetivos de la clase son, en primer lugar, describir el odontón y sus componentes, luego describir las características físicas, mecánicas, químicas, biológicas e histológicas del esmalte, y por último, mostrarles sobre algunas estructuras, tanto primarias como secundarias, que son observables en el microscopio óptico sobre el esmalte dentario, ¿vale? Y finalmente vamos a hacer una pequeña correlación clínica para que vean cómo estos conceptos se van a aplicar en la práctica clínica del odontólogo, ¿vale? Comencemos. Lo primero que quiero que entiendan es el concepto de odontón. El odontón se define como una unidad morfofuncional del sistema dentario, ¿bien? Es decir, es alejarse un poco del concepto de diente y entrar en otra unidad llamada odontón, que va a incluir tanto el diente como los tejidos periodontales que lo rodean. Entonces, es una unidad morfofuncional, porque un diente no funciona por sí solo, sino que tiene que estar alojado en tejidos periodontales que lo rodean. ¿Bien? Entonces, para el diente funcionar como tal, no tiene que estar solo, sino que necesitamos que el diente, para funcionar, esté en estos tejidos periodontales conformando la unidad llamada odontón. ¿Bien? Esto ustedes yo creo que ya lo manejan, pero un diente se compone de una corona, o sea, perdón, bueno, con azul se marca todo lo que es diente, con rojo se marca todo lo que son los tejidos periodontales, y el diente a su vez se va a dividir en una corona y en una raíz. Se habla muchas veces del concepto de corona clínica y de corona anatómica, que en teoría no es lo mismo, porque la corona clínica es la que ustedes ven en la boca del paciente, y la corona anatómica es aquella que termina donde comienza la unión o el límite cemento-esmalte. Hasta ahí llegaría el esmalte y aquí comenzaría el cemento. Por lo tanto, en la unión cemento-esmalte debería comenzar la corona anatómica. ¿Por qué hay dos conceptos distintos? Porque en condiciones normales, muchas veces los pacientes tienen recesión gingival, es decir, la encía se recoge. Por lo tanto, eh, su corona clínica termina siendo más grande que la corona anatómica. Por eso se dividen en dos. ¿Bien? Ahora, por otro lado, la corona está rodeada en su periferia por esmalte y luego tiene dentina en su interior, seguido de pulpa. A diferencia de la porción radicular, que está rodeada por cemento, luego dentina y luego pulpa. O sea, obviamente, en la raíz no hay esmalte. Entonces, en el diente vamos a tener tejidos duros y tejidos blandos. En los tejidos duros vamos a encontrar el esmalte, la dentina y el cemento. Y en los tejidos blandos vamos a encontrar exclusivamente la pulpa. Vamos a definir entonces el esmalte dental. Tiene varios sinónimos, se le dice también el tejido adamantino o la sustancia adamantina. Tiene varios nombres, ¿ya? El esmalte dental va a cubrir de forma de casquete a la dentina en su porción coronaria, como sale acá, ofreciendo protección al tejido conectivo subyacente integrado en el complejo pulpodentinario. ¿Qué quiero decir con eso? La función del esmalte es estar en la corona para lograr aislar la pulpa del medio bucal. ¿Por qué yo les digo aislar la pulpa del medio bucal? Porque la dentina, como ustedes van a ver más adelante en otra clase,
está compuesta de túbulos dentinarios, es decir, es una sustancia altamente permeable al paso de los líquidos. Por lo tanto, si yo tuviera un diente sin esmalte, sería un diente con una alta sensibilidad a dolor, producto de cualquier líquido, podría llegar perfectamente a la pulpa a través de los túbulos dentinarios. Por eso es que se dice que el esmalte tiene una función protectora, es decir, cubrir la dentina para proteger al complejo pulpar del medio bucal. ¿Bien? Esta es una imagen de un diente cortado de forma longitudinal, donde ustedes ven la disposición del esmalte en la porción coronaria. Vemos que en la zona cervical es un poco más delgado, en el cuello del diente es un poco más delgado, luego se hace más grueso mientras se va acercando a la cúspide. Si ustedes ven aquí en la zona de la cúspide, se dan cuenta que en este caso está más delgada en el borde, pero eso ya no es fisiológico, eso posiblemente fue por el desgaste que sufrió el diente con el paso del tiempo. Bien. Acá también en la porción radicular vemos el cemento, que también, fíjense cómo es un poco más delgado en la zona cervical y se hace más grueso en apical. Otro caso, este es un molar, o perdón, un premolar, cortado longitudinalmente. También vemos que en la zona cervical el esmalte es un poco más delgado y se hace más grueso en la zona de las cúspides. ¿Bien? O sea, lo primero que ya quiero que vayan comprendiendo es que en su función protectora del complejo pulpo-dentinario está mucho más, digamos que es mucho más grueso en la zona oclusal o incisal, generalmente, y es mucho más fino en la zona cervical. El esmalte lo vamos a definir como una biocerámica, ¿bien? Una biocerámica porque tiene un alto contenido mineral y un muy bajo contenido de agua. Es translúcida, es decir, no tiene color, es translúcido. Es birrefringente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago incidir un rayo de luz a través del esmalte, este rayo de luz va a, debido a la disposición de los prismas del esmalte y de los cristales de hidroxiapatita, este haz de luz va a sufrir cambios en su dirección. ¿Bien? Y por último es anisotrópica. Esto significa que si yo aplico una fuerza en un punto, la resistencia a la fractura es distinta a que si yo la aplico en otro punto. ¿Por qué? Porque el esmalte no es una estructura homogénea, ¿ya? No es como, por ejemplo, si ustedes toman cemento de construcción, que es homogéneo en toda su extensión. Acá no, el esmalte tiene estructura interna, que son los prismas del esmalte, que están dispuestos de una manera, de un modo en específico. Por lo tanto, no es lo mismo una porción de esmalte de la cúspide que una porción de esmalte del cuello. Ambas porciones, si bien ambos van a ser esmalte, van a tener resistencias diferentes, debido a que internamente su estructura es diferente. Ya la vamos a ver con más detalle. Acá tengo una imagen de un paciente relativamente joven, donde vemos cómo en la zona de las cúspides el esmalte se torna un poco grisáceo. Esto se debe a que ahí no existe dentina, sino que es solo esmalte. Veamos, por ejemplo, esta imagen. Si yo miro este borde del diente, solo hay esmalte. Y como solo hay esmalte, lo que va a pasar es que como el esmalte, yo les dije que era translúcido, permite el paso de la luz. Y al permitir el paso de la luz, forma esta imagen un poco grisácea. Esta es una imagen que nosotros luego, cuando nos dedicamos a rehabilitación oral, deberíamos poder reproducirla. O sea, si mi paciente, por ejemplo, se fractura este diente acá, yo debería ser capaz de restaurar el diente
con los materiales adecuados para lograr esta tonalidad. ¿Ya? Esa es una de las funciones de la estética, devolver el color original. Otra imagen donde vemos lo mismo, vemos cómo acá el esmalte está cubriendo dentina, sin embargo, en la zona cervical, perdón, en la zona incisal, se torna un poco más grisáceo, lo que nos indica que acá la luz está incidiendo, está cambiando dirección, está actuando esta birrefringencia del esmalte, y vemos que hay una cierta translucidez. El esmalte tiene algunas características que son únicas respecto a otros tejidos mineralizados, ¿bien? En teoría no es un tejido. ¿Por qué? Porque no contiene más de 2 grupos celulares. Yo creo que ustedes vieron esta definición en histología, pero en general les comento que para que una estructura se considere un tejido, para que una sustancia se considere un tejido, debería tener al menos 2 tipos de células diferentes. Y en este caso, el esmalte no contiene ningún tipo de células, ya que las células que lo formaron, que son los ameloblastos, una vez que el diente erupcionó, esos grupos celulares se perdieron. ¿Ya? Recuerden el epitelio reducido del órgano de esmalte. Que luego de la erupción, con la entrada en oclusión, se pierde. Vemos también que el esmalte tiene una matriz proteica, es decir, a pesar de que tiene muy poco contenido orgánico, contiene una matriz proteica, pero que no es colágeno. ¿Bien? Por otro lado, vemos que el esmalte está compuesto por cristales de hidroxiapatita, pero que son de mayor tamaño que los del hueso. Y estos cristales van a ser solubles frente a un ataque ácido. Y este dato es tremendamente importante porque cuando yo les digo que un cristal es soluble a un ácido, yo les estoy diciendo por qué se pueden producir caries. Porque ustedes sabrán que la caries es la disolución del esmalte o de tejido mineral producido por el metabolismo, perdón, por un ácido que proviene del metabolismo de los azúcares por parte de las bacterias. Por lo tanto, el hecho de que el cristal de hidroxiapatita sea soluble al ácido nos indica de que el esmalte es altamente susceptible a la formación de caries. Esto ya se lo había dicho, las células que lo producen van a degenerar durante la erupción dentaria. Por lo tanto, vemos que es imposible que el esmalte se regenere. Lo que sí puede pasar incluso con la dentina, porque la dentina en su interior conserva los odontoblastos. En cambio, el esmalte no los conserva. Por lo tanto, no hay modo de que yo pueda regenerar naturalmente el esmalte. Es acelular, es decir, no hay células. Es avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos. Y tampoco tiene inervación. Por lo tanto, si yo me fracturo un borde de esmalte, lo más probable es que no sienta dolor, porque el esmalte no tiene nervio, y lo más probable es que tampoco sangre, porque el esmalte no tiene vasos. Por lo tanto, frente a una anoxa, es decir, frente a un daño, la única manera que tiene el esmalte de reaccionar es perdiendo sustancia. Ahora bien, por otro lado, una ventaja es que el esmalte tiene un mecanismo de remineralización. ¿Qué significa esto? Que en presencia de una alta concentración de iones flúor en el medio bucal, el esmalte tiene la capacidad de remineralizarse gracias a la presencia de este flúor. ¿Ya? Eso lo van a ver en cariología con mucho detalle. Entonces, el esmalte, por un lado, tiene ciertas propiedades químicas, físicas y mecánicas. Por otro lado, tiene algunas propiedades histológicas que en conjunto nos van a dar un comportamiento clínico. Me interesa de sobremanera que ustedes manejen muy bien el tema del comportamiento clínico. Así que vamos a tratar hoy día de integrar un poquito la histología con la clínica.
¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Si alguien tiene alguna duda, me va a preguntar. No, profe. ¿No? Ya. Sigamos. Químicamente, vamos a ver que si lo calculamos según peso, el esmalte tiene un 96% de materia inorgánica. Es decir, mineral. 96% de mineral. 1% de materia orgánica y 3% de agua. O sea, para que ustedes vean de que el esmalte es tremendamente calcificado, incluso con muy poca agua. Esta fracción inorgánica está compuesta por cristales de hidroxiapatita. Ahí está la fórmula. Y algunos elementos traza, es decir, elementos de baja concentración, como serían los carbonatos, citratos, sodio, magnesio, hierro, flúor, manganeso, etc. Ahora, esos elementos traza la verdad es que no tienen mayor relevancia clínica. La relevancia clínica está dada por los cristales de hidroxiapatita. ¿Cómo son estos cristales de hidroxiapatita? Si yo los corto transversalmente, como en esta imagen, vamos a ver que tienen forma hexagonal, ¿ya? Y si yo los corto longitudinalmente, en este sentido, van a tener forma rectangular. Estos cristales de hidroxiapatita no solo están presentes en el esmalte, sino que también lo están en el hueso y dentina. Sin embargo, en hueso y dentina tienen otra morfología y otro tamaño también, ¿ya? En el caso del esmalte, los cristales de hidroxiapatita son grandes, son más grandes que en dentina y que en hueso. Ahora la pregunta es, ¿cómo se organizan estos cristales de hidroxiapatita dentro del esmalte? Hay dos opciones, digamos. Una opción sería que sea de forma amorfa, es decir, como yo les decía, cemento de construcción que si ustedes lo miran es homogéneo, o quizás tenga alguna estructura interna, ¿ya? Y la respuesta es que se organiza de dos formas. En primer lugar, en forma de prismas, que serían el esmalte prismático, y en segundo lugar, con disposición amorfa, que sería el esmalte aprismático. Si ustedes ven la imagen, la diferencia está en que el prismático tiene estas estructuras como circulares al corte transversal o tubulares al corte longitudinal. En cambio, la disposición amorfa no hay una estructura interna, sino que el esmalte está de forma homogénea. Y por último, la fracción química, perdón, la fracción orgánica está dispuesta por proteínas, glicoproteínas y algunos lípidos, pero la verdad es que la función de la fracción orgánica actualmente ya no existe, sino que fue una función en el momento en que se formó el esmalte, ¿ya? Cuando el esmalte estaba en el proceso de formación, ahí se utilizaron estas proteínas. Pero actualmente, en un diente erupcionado, las proteínas ya no tienen ninguna función, ¿vale? No tienen función estructural, eh, siendo su función exclusivamente modeladora en el momento de la formación del esmalte. Ahí está lo que les decía. Su rol se relaciona con la amelogénesis, pero no es estructural. ¿Qué proteínas tenemos? Las amelogeninas, las enamelinas, las ameloblastinas y la parvalbúmina, que van a modelar la morfología de los prismas del esmalte. Acá tengo una imagen donde vemos cómo las amelogeninas rodean estos prismas del esmalte en formación y le van dando su morfología. ¿Bien? Cuando estas amelogeninas fallan, el esmalte tiene una alteración de su morfología y vemos que podría producirse una patología que se llama la amelogénesis imperfecta, donde el esmalte tiene algunas alteraciones estructurales que no le permiten ejercer normalmente su función.
y composición química apenas un 3% de agua, lo que se relaciona con la fragilidad, y esta cantidad de agua va a ir disminuyendo con la edad. Yo acá siempre les doy el mismo ejemplo. Si ustedes comparan una hoja seca con una hoja verde, y ustedes intentan plegar o flexionar o flexar esta hoja, ustedes se van a dar cuenta que la hoja verde, tú la puedes doblar sin que ésta se fracture, sin que se quiebre, ¿cierto? Sin embargo, una hoja seca, si ustedes la intentan quebrar o curvar, se van a dar cuenta que se fractura con mucha facilidad. Y es lo mismo que quiero que apliquen acá. Cuando hablamos de los tejidos dentarios que tengan más agua van a ser más flexibles y los que tengan menos agua van a ser menos flexibles. Eso hace que el esmalte sea altamente frágil, es decir, muy fácil de fracturar. Vamos a ver ahora algunas propiedades físicas y mecánicas del esmalte, como el color, la permeabilidad, la resistencia a la compresión, la dureza, la radiopacidad y el módulo de elasticidad. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya. Bien, tenemos en primer lugar, la propiedad mecánica llamada dureza. La dureza se va a definir como la resistencia superficial de una sustancia a ser rayada. Es decir, imagínense que ustedes tienen una piedra o un cuchillo y con ese cuchillo ustedes rayan una madera. Vamos a ver que ese cuchillo, si ustedes lo aplican sobre una madera, quizás queda la marca del cuchillo, pero si ustedes lo aplican sobre un acero, no queda una marca. Eso es la dureza. Mientras más resistencia tenga a ser rayada, va a ser más dura. Eso se mide de varias formas, principalmente con gigapascales, donde vemos que en gigapascales la dureza va entre 3,1 a 4,7 gigapascales. En la escala de Mohs, que es una escala que va del 1 al 10, vemos que ahí tiene un valor de 5, pero que es superior a la dentina del hueso. Y en la escala de dureza de Knopp, vemos que el esmalte tiene 343 de dureza, la dentina 68 y una resina compuesta entre 23 y 25. La resina compuesta es el material restaurador por excelencia actualmente para hacer restauraciones, ¿ya? Fíjense la diferencia, o sea, para que ustedes se den cuenta que nunca un diente restaurado va a funcionar igual que un esmalte. No hay manera de que lo reproduzcamos a nivel estructural aún. Entonces se dice que la sustancia más dura del organismo es el esmalte dentario. O sea, de todo mi cuerpo, la sustancia que tiene mayor resistencia superficial a ser rayada es el esmalte dentario. Ahora vemos el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad engaña un poco el nombre, porque en realidad no habla de elasticidad, sino que habla de lo contrario, habla de rigidez. Es decir, mientras más alto sea el módulo de elasticidad, la rigidez va a ser mayor. Entonces, esto nos indica que el esmalte es altamente rígido, ¿ya? Altamente rígido. Entonces, lo que nos lleva a concluir que al ser tan rígido, tiene una alta tendencia a la fractura. ¿Bien? Pero ¿cuál es la ventaja? De que el esmalte no está solo, el diente no está compuesto solo de esmalte, el diente contiene esmalte, pero en su interior contiene dentina, que le brinda el apoyo elástico que el diente necesita. ¿Bien? Por lo tanto, yo siempre también les doy otro ejemplo que les digo que el esmalte dentario es como que estuviera dispuesto sobre un colchón. Imagínense ustedes una taza de cerámica. Si esa taza ustedes la tiran al suelo, se fractura fácil. Sin embargo, si esa taza ustedes la lanzan sobre un colchón, no se va a fracturar, porque hay un apoyo elástico. El diente funciona igual. Tenemos una estructura altamente rígida en la periferia, soportado
con una estructura que tiene mayor elasticidad. Y eso nos evita la fractura. Y ese mismo concepto nosotros debemos aplicarlo luego a nuestras restauraciones. Es decir, el esmalte o el material superficial debería tener un apoyo flexible en su interior. Y acá yo les muestro estas líneas o microfracturas del esmalte. Esto no significa que el diente se vaya a fracturar ahí, ¿eh? El diente puede permanecer mucho tiempo con estas líneas o cracks superficiales y no necesariamente fracturarse. ¿Por qué no se fractura? Por el apoyo de dentina que tiene en su interior. Otra imagen, fíjense acá estos cracks o líneas que tiene el esmalte. Muchos de ellos son normales, quizás muchos de ustedes se lo han visto en los dientes y eso es completamente normal. No significa que el diente se vaya a fracturar. Entonces, la baja resistencia a la tensión y la alta rigidez en sumatoria nos daría una alta tendencia a la fractura. Pero sin embargo, si le agregamos la flexibilidad de la dentina, obtenemos una baja posibilidad de fractura. Y ese es el concepto que me interesa que entiendan, de que el diente tiene baja posibilidad de fractura. El esmalte por sí solo, si yo lo saco y tengo esmalte puro, sí tiene una alta tendencia, pero el esmalte siempre está adosado a la dentina, que le brinda la flexibilidad que no tiene. Color. Vemos que si queremos saber el color del esmalte, yo les sugiero revisar las zonas donde hay esmalte puro, donde no hay dentina, que serían los bordes incisales, como acá. Vemos que en estos bordes incisales el esmalte toma un color un poco grisáceo, ¿bien? Pero cuando el esmalte está apoyado en dentina, como en la zona más interna, vemos que se observa un color blanco amarillento, ¿ya? Es decir, ¿de qué depende el color? El color va a depender de la dentina, ¿bien? Estoy hablando siempre de un esmalte sano, ¿bien? No tincionado, porque si el paciente se fuma 10 cigarros al día, ahí sí va a cambiar el color del esmalte y sí se va a teñir, pero por una fuente externa, ¿ya? Naturalmente el esmalte no tiene color. Mientras más mineralizado sea un tejido, más translúcido va a ser. Es por esa razón que el esmalte es un tejido altamente translúcido, porque tenía un 96 a 97% de contenido mineral. Fíjense acá, todas estas zonas donde el esmalte está solo, donde no está apoyado en dentina, son zonas que hay un color un poco translúcido. Pero si yo miro el esmalte de esta zona, lo veo un poco más blanquecino, producto de que está sobre una dentina que le brinda color. Fíjense este diente. Fíjense lo complejo que es la disposición de los colores en el diente. Ya por eso que la odontología restauradora es compleja. ¿Ya? No es llegar y poner una tapa aquí, una tapa blanca, sino que ustedes deben imitar todas estas estructuras, lo que es altamente complejo. Otra imagen. Fíjense acá cómo el rayo de luz que incide, el diente se observa de un color muy distinto en el cuello que en la zona incisal. ¿Por qué? Porque yo les dije, mientras más mineral existe, el diente es más translúcido. ¿Y dónde hay más mineral? Donde hay más esmalte. ¿Dónde hay más esmalte? En la zona incisal. Y yo les dije que en la zona cervical había menos esmalte. Fíjense el color acá. ¿Ya? O sea, el diente no es de un color homogéneo en su generalidad. Otra imagen, fíjense estos bordes incisales, muy grisáceos, muy translúcidos. Lo mismo acá. Si ustedes observan sus propios dientes, van a ver que algunos de ellos son así.
Pero sin embargo otros no van a tener estos bordes incisales translúcidos y van a tener sus dientes así, sin translúcidos. Eso lo único que significa es que posiblemente su esmalte es muy grueso, lo que está bien. Fíjense cómo viene este borde incisal. Bien, otra propiedad es la permeabilidad. El esmalte se dice que es muy poco permeable, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es altamente mineral, no permite el paso de líquidos, lo que nos ayuda bastante con la función del esmalte que tiene que ver con la protección del complejo pulpo-dentinario. Así que está excelente que el esmalte tenga una muy baja permeabilidad. La radioopacidad se define como la oposición de cualquier cuerpo al paso de los rayos X, ¿ya? Entonces ustedes saben que en una radiografía uno tiene por un lado un rayo que atraviesa el diente y por otro lado tenemos una película o un sensor que recibe una cantidad de rayos X y genera una imagen. Vamos a hablar de radioopacidad cuando una estructura detenga el paso de los rayos y no permita que estos lleguen en gran cantidad hacia el sensor. Entonces, mientras más radioopaca es una estructura que se opone más al paso de los rayos. ¿Qué estructuras se oponen más? Las estructuras más mineralizadas. Por lo tanto, mientras más mineral tenga la estructura, va a ser más radioopaca. Y lo que es radioopaco, en una radiografía, se va a ver blanco. Entonces ustedes fíjense acá cómo este esmalte se diferencia de la dentina en su radioopacidad. Es decir, el esmalte es más radioopaco que la dentina y más radioopaco que el hueso. Es decir, el esmalte es la estructura más radioopaca del cuerpo humano. Fíjense cómo se ve este límite que lo diferencia de la dentina. El grosor, bueno, varía si es diente temporal o diente definitivo. Sin embargo, yo les expliqué también delante que el esmalte era muy delgado en la zona cervical y más grueso en la zona oclusal. Y esto tiene una explicación funcional que tiene que ver con que el esmalte requiere más fuerza mecánica o tiene mayor requerimiento mecánico en la zona incisal y menor requerimiento mecánico en la zona cervical. Este es un estudio donde, fíjense, se marca con color el grosor del esmalte. Las zonas más azules son las zonas donde hay menos esmalte y las zonas más rojas son las zonas donde hay más esmalte. La superficie del diente no es lisa, sino que presenta líneas horizontales, ¿ya? Que vamos a llamar las líneas de imbricación. Y también tiene la presencia de los mamelones. Aquí verían estas líneas horizontales que yo les digo. O sea, el esmalte no es 100% liso. Fíjense estas líneas horizontales. Son completamente normales en el esmalte. ¿Ya? Todos los dientes tienen estas líneas horizontales. Ahora, si es un paciente ya de mayor edad, lo más probable es que esas no se observen debido al desgaste que sufrió el diente durante toda la vida del paciente. Fíjense acá cómo se ven claramente estas líneas horizontales. Bien. Vamos ahora a la parte histológica del esmalte. ¿Cómo yo voy a visualizar el esmalte en histología? Lo voy a visualizar de dos maneras posibles. Una es mediante microscopía electrónica,
de barrido, ¿ya? Lo que es poco factible para ustedes que lo observen en microscopía electrónica, porque en la universidad hay microscopios electrónicos, pero no tantos. Y por otro lado tenemos la microscopía óptica, ¿ya? En la microscopía óptica tenemos dos formas distintas de ver el esmalte. Uno de ellos es con un diente por desgaste, es decir, se toma un diente natural, se desgasta hasta que quede muy delgado y luego se observa bajo el microscopio. Y por otro lado tenemos los dientes por descalcificación, que mediante una cierta técnica de laboratorio se le quita todo el componente mineral y se deja solo la materia orgánica, y esta materia orgánica se observa al microscopio. Ahora, es entendible de que no sea tan útil esta última técnica, producto de que como el esmalte tiene un alto contenido mineral, es muy poco probable que pueda observarse si le quitamos la materia inorgánica, ¿cierto? Por eso aquí sale con un signo de interrogación, porque es una técnica que está disponible, sin embargo no es tan útil para el esmalte. Y aquí tenemos microscopía electrónica, un corte de microscopía óptica por desgaste y un corte por descalcificación. Y acá vemos cómo el esmalte no se ve, sino que queda como el espacio. El diente por desgaste yo lo puedo cortar de forma longitudinal, es decir, a lo largo, o lo puedo cortar de forma transversal, donde voy a ver una estructura ovalada, ¿cierto? Porque el diente no es completamente circular, sino que es una estructura ovalada al corte transversal. Entonces, según la disposición que tengan los cristales de hidroxiapatita, vamos a ver que el esmalte se clasificaba en un esmalte prismático por un lado y en un esmalte aprismático por otro. Acá les presento una imagen de microscopía electrónica de barrido, donde observamos esta especie de listones, ¿cierto?, que corresponden a los prismas del esmalte. Los prismas del esmalte, en un diente temporal, se disponen con cierta angulación en el espesor del esmalte. En la zona cervical forma un ángulo de 120 grados respecto a la unión ameloentinaria, y en la zona más oclusal se torna hacia los 90 grados. Y en un diente permanente, la angulación en la zona cervical es 106 y en la zona oclusal también es 90. ¿Qué importancia tiene esto? Ya se lo voy a dar. El esmalte es una estructura que está diseñada para soportar fuerzas siempre y cuando esta fuerza sea paralela a la superficie del prisma. Perdón, paralela a la, digamos, al eje mayor del prisma. Es decir, lo voy a mostrar acá, la fuerza debe ser paralela a esta línea que yo tengo acá. O también podemos llamarlo perpendicular a la superficie. La superficie viene acá y yo hago una fuerza perpendicular a esta superficie. Esa es la condición para que el esmalte tenga alta resistencia, ¿ya? Como dice acá, dirección perpendicular a la superficie para prevenir fracturas. Fíjense acá, si la fuerza no es perpendicular a la superficie, sino que es paralela a la superficie, la posibilidad de fractura es mucho mayor. ¿Bien? Por eso que un diente, cuando está en mal posición, muy inclinado, el diente podría tener mayor probabilidad de que el esmalte tenga cracks superficiales, microfracturas, debido a que el esmalte en esa zona
posiblemente está ocluyendo, no en la dirección adecuada, sino que siempre debería ser perpendicular a la superficie, cualquier fuerza oclusal. Acá vemos el esmalte prismático, cómo se observan estos prismas del esmalte y cómo llegan a la superficie del esmalte. Estos prismas van desde la unión amelodentinaria hacia la superficie. El trayecto que van a tener es sinuoso, es decir, no es una línea recta, sino que es un trayecto que va teniendo ciertas irregularidades, ¿ya? Es decir, es sinuoso. El diámetro del prisma va a ser mayor en la superficie que en la profundidad. Este es el trayecto sinuoso del que yo les hablo. No es que cada prisma tenga una línea recta como en la imagen, en el esquema que les mostré, sino que el trayecto que tienen es sinuoso, es decir, va hacia una curva, hacia otra, hacia otra. También en algunas zonas los prismas cambian de dirección. Fíjense cómo viene una dirección y se cambian a otra. Si yo hago un corte transversal a cada prisma, yo lo que voy a observar es tres formas posibles. Forma ovoide, por ejemplo, forma ovoide tendríamos ahí, acá. Forma circular, es decir, se acerca un poco más a un círculo perfecto, como ahí. Y también forma de ojo de cerradura. ¿Por qué se le dice así? Porque en teoría hay una zona circular superior y una cola inferior, que sería la zona donde ustedes colocan como la llave. ¿Se fijan? Por eso se le dice forma de ojo de cerradura. Si ustedes ven la cerradura de una puerta, tendría esta forma bastante similar. Entonces se ven estas estructuras alargadas al corte longitudinal y circulares, ovoides o ojo de cerradura al corte transversal. Vemos que dentro del prisma los cristales de hidroxiapatita se van a disponer de una forma determinada. ¿Bien? En la zona de, si yo lo miro longitudinalmente, voy a ver que los prismas se disponen paralelo al eje mayor del prisma. Bien, entonces el prisma viene en este sentido, ahí, y los prismas, los cristales de hidroxiapatita que están en su interior también se disponen a lo largo. ¿Ya? Sin embargo, en la zona superior tienden a curvarse hacia superior y en la zona inferior los cristales tienden a curvarse hacia inferior. ¿Ya? O sea, si yo les pregunto en la prueba cómo se disponen los cristales de hidroxiapatita dentro del esmalte, ustedes me deberían decir paralelos al eje mayor. Bueno, esto ya obviamente lo tienen claro, que cada prisma se va a componer de muchos cristales de hidroxiapatita en su interior. Ahora la pregunta es, ¿tiene alguna relevancia clínica la disposición de los prismas del esmalte? Y la respuesta es obviamente sí, porque toda pared de esmalte debe tener su apoyo en dentina. Es decir, si yo voy a hacer una restauración, elimino caries, y al eliminar caries me doy cuenta que quedó una fracción de esmalte, como una colita de esmalte, que no está soportada en dentina, yo debería eliminar esa colita de esmalte. ¿Por qué la tengo que eliminar? Porque como no tiene soporte dentinario, la probabilidad de fractura de esa colita de esmalte es demasiado alta. ¿Bien? Yo les hablé
de que estaba el esmalte prismático, es decir, los prismas del esmalte, que en su interior tenían cristales de hidroxiapatita. Ahora vemos que entre un prisma y otro hay un esmalte que se llama el esmalte aprismático o interprismático, que es este esmalte que se ve acá, ¿bien? Todo este, que es un esmalte más desorganizado, ¿vale? No tiene una disposición organizada como los prismas. Cuando ustedes estén luego en cuarto o tercer año, les van a decir que la adhesión de un material al diente generalmente se realiza en el esmalte interprismático. ¿Ya? Pero eso lo van a ver después. Si vemos la densidad de este esmalte interprismático, es bastante similar a la densidad del esmalte prismático. Sin embargo, la dirección que tienen estos cristales de hidroxiapatita es diferente. ¿Bien? Se disponen en una angulación diferente, que van entre 40 y 60 grados. ¿Bien? Fíjense cómo viene el prisma acá y cómo está el esmalte interprismático rodeándolo. Y por último, tenemos el esmalte aprismático, que generalmente se ubica en la superficie dentaria, ¿ya? Y en este caso los cristales no se van a organizar en prismas, sino que de forma amorfa, bastante similar a lo que ocurría en el esmalte interprismático. Recuerden, teníamos el esmalte prismático, que tenía una estructura interna, tenemos el interprismático, que está entre los prismas, y por último tenemos el aprismático, que está en la superficie. Si vemos un diente temporal, vemos que se ubica en toda la superficie, el aprismático. Pero si vemos un diente definitivo, vemos que se dispone solo en la zona cervical del diente, no en toda la superficie como en el diente temporal. Acá hay un diente temporal donde vienen los prismas de esmalte, llegan a la superficie y en la superficie se encuentran con este esmalte aprismático, con un espesor de 30 micras, muy poco. Entonces, en resumen, teníamos la unidad química del esmalte, que es el cristal de hidroxiapatita, que se disponen de una determinada forma, ¿cierto?, para formar la unidad estructural. Y esta unidad estructural es el prisma del esmalte por un lado, y por otro lado el esmalte aprismático, que es donde se ubicaba en un diente temporal en toda la superficie y en un diente definitivo solo en la zona cervical. Todo este aparataje estructural del esmalte nos va a llevar a las unidades estructurales secundarias, ¿ya? Estas unidades secundarias son las que nosotros vamos a verlas en un corte histológico. ¿Bien? Eso. Esto sería la primera parte de la clase. Son las 9. ¿Les parece si retomamos a las 9:15? Y así estaríamos terminando cerca de las 10, 10:30. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ya, chicos. Perfecto. Voy a dejar de compartir pantalla y nos volvemos a ver en 15 minutos, a las 9:15. Manténgase en la misma sala de Zoom.